Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Hoy vamos a analizar un poquito sobre algo muy importante que tenemos que reconocer que todavía hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, porque este tema le he puesto la conducta, y es la conducta que debemos de cultivar y desarrollar delante de nuestro Dios, porque eso es algo muy importante. Les voy a invitar a que abran la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Les voy a invitar a que cambiemos de posición y todos juntos le vamos a dar lectura. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y nuestra conducta pues es muy importante, porque es el testimonio que damos delante de Dios y damos delante de los hermanos y de las personas que nos rodean, en nuestros familiares, en las personas donde laboramos y en todas las personas que no conocen de Dios, que muchas veces nos encontramos y les hablamos de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que tener precisamente cuidado con nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de relacionarnos con los demás, porque ese es nuestro testimonio, que es agradable y perfecta delante de nuestro Dios. Así debe de ser. En el versículo 1, el apóstol Pablo en esta carta nos insta. Es un verbo transitivo que significa suplica, insiste con ahínco que presentemos nuestro cuerpo a una entrega total y consciente a Dios como sacrificios vivos, en respuesta a su misericordia, como fieles creyentes de la Iglesia de Dios, no con gestos religiosos, sino con una entrega total en un acto de adoración espiritual, porque la mayoría de las gentes que dicen creer en Dios entregan su vida con un gesto espiritual. ¿Por qué? Porque desprecian la ley de nuestro Dios, no la guardan, y a nosotros se nos ha dado el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Dios, donde hemos aprendido cómo debemos de conducirnos delante de Él, que eso es algo que tenemos que desarrollar constantemente, porque tenemos que tener una entrega total, no conformándonos, sino buscando a través del estudio, la oración, el ayuno, la verdad, la renovación de nuestros pensamientos para agradar a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Por qué nos hace esta exhortación el apóstol Pablo? Porque está preocupado así como estaba preocupado, no yendo a Roma todavía. Él manda esta carta exhortando a los hermanos, insistiéndoles, suplicándoles, ¿no?, a que presenten su cuerpo, ¿no?, santo, agradable a nuestro Dios. Porque ¿qué nos dice Primera de Corintios 3:16?
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O acaso nosotros, con todo lo que hemos aprendido, ignoramos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros? Porque la mayoría de las personas no toman en cuenta el cuerpo. Ellos nada más toman en cuenta lo que es el espíritu y lo que llaman los griegos el alma, olvidándose que todo está conformado por nuestro cuerpo y que Dios nos ha dado ese hermoso cuerpo precisamente para llevar una conducta intachable, caminar en las cosas de nuestro Dios, reconociendo su misericordia como fieles creyentes, que es muy importante que nosotros, ¿no?, mantengamos una conducta intachable delante de nuestro Dios para ser testimonio de mucha gente en la cual en un momento determinado va a ver, como veíamos en la escuela sabática, cuando se llevó aquella carta al rey, como las personas que fueron escogidas eran personas de conducta intachable. Y así debemos de ser nosotros, porque tenemos que renovar siempre nuestros pensamientos. Y dice el versículo 2 de la carta a los Romanos, de Romanos 12. Dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La humildad no es falta de autoestima o debilidad, sino es una virtud tan hermosa de reconocer la propia dependencia que debemos de tener de Dios y actuar con honestidad sobre quiénes somos ante Él y los demás. Porque muchas veces pensamos que el ser humilde es no tener cosas materiales, el no tener una educación, pero nosotros tenemos una educación espiritual que es más valiosa que cualquier título, que cualquier propiedad, que cualquier cantidad de dinero que podamos tener. Lo más importante es precisamente esto que nos dice, ¿no? Que no nos conformemos a este siglo, que no deseemos cosas materiales, que no nos dejemos llevar por las modas, por todo lo que está aconteciendo ahora en la actualidad, que vemos que queremos estar en las cosas de Dios y estar en las cosas del mundo, deseando cosas que son vanas, que no nos van a renovar, ni nos van a reformar. Y nosotros hemos entendido y hemos experimentado cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta, porque Él quiere que nosotros le agrademos y que seamos perfectos en todo lo que nosotros hablamos, en lo que pensamos, en lo que miramos, en lo que tocamos, en toda la forma en que nos relacionamos con los demás, para que vean precisamente el gran amor de Dios en nuestras vidas, cómo Él nos ha transformado, cómo nos ha renovado a través de su amor y la fe que tenemos inquebrantable en las promesas de nuestro Dios. Proverbios 22:4. Dice así la palabra de nuestro Dios: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová.
Y cuando dice riquezas, ¿a qué riquezas se refiere? ¿A las riquezas materiales? ¿A qué tipo de riquezas se está refiriendo? A las riquezas espirituales, que son las que tenemos que buscar siempre, de día y de noche. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en estos momentos? Buscando precisamente esas riquezas espirituales que van a transformar y a renovar nuestra conducta delante de Dios, porque antes, cuando no conocíamos esa hermosa virtud que nos fortalece interiormente por medio del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de restringir la fuerza del orgullo, la ira, optando por la paciencia, la humildad y la amabilidad, incluso bajo provocación, reflejando el carácter de Cristo en nuestras decisiones. Ya nos decía el hermano ministro al mediodía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Crucificar, ¿no? Decía, juntamente con Cristo estoy crucificado. Así nosotros tenemos que crucificar juntamente con nuestro Señor Jesucristo precisamente ese orgullo, esa ira, optando por la paciencia, esa hermosa virtud que muchas veces nos hace falta, la humildad, ser amables, incluso bajo cualquier provocación. ¿Y qué tenemos que reflejar? Precisamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que eso va a renovar y va a perfeccionar nuestra conducta, no cayendo en provocaciones, sino siempre mostrándole a la gente que somos hijos de Dios. Como decía nuestro hermano ministro, no todos somos hijos de Dios, sino solamente los que hacen su voluntad, los que son fieles, los que son obedientes, los que guardan la ley. Y la mayoría de la humanidad no comprende estas cosas, porque son riquezas espirituales que nos dan honra y vida, y que son la remuneración de la humildad y el temor, que es el respeto de Yahvé, porque si no respetamos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, menos vamos a respetar a los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos esa conducta necesaria, no hemos sido renovados, no hemos sido transformados en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Tiene que ser siempre reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pablo, y a través de sus cartas nos enseña la forma en que nosotros debemos de conducirnos y de respetar primeramente a Dios para poder respetar a los demás. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, dice, nos habla de las hermosas virtudes que tenemos que tener como cristianos. Y es un versículo fundamentalmente sobre la conducta que nos enseña las hermosas virtudes que tenemos que practicar y enseñar como verdaderos hijos de Dios en comunidad, no nomás a los que nos caen bien, a nuestros familiares, sino dice en toda la comunidad, desarrollando la empatía, la humildad en la convivencia diaria con nuestros semejantes. Y dice así el versículo, dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Y qué dice? ¿Qué significa? Dice, finalmente, sed todos de un mismo corazón. ¿Qué nos quiere decir eso cuando nos dice sed todos?
que tenemos que ser todos de un solo pensamiento, de un solo propósito, que es lo que hemos aprendido aquí, que tenemos que cultivar siempre la unidad por medio de la fe, que es algo que debe de prevalecer siempre en nuestra mente, porque con eso vamos a reflejar el amor de Cristo en la iglesia. ¿Y cómo debemos expresar ese gran amor? Veamos qué nos dice Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y es fácil bendecir a los que os persiguen y bendecir y no maldecir cuando nos hacen algún daño. No, nos dejamos llevar precisamente por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, ¿no? Por nuestro resentimiento. Y ahí vemos que no hemos sido renovados todavía, que todavía tenemos imperfecciones en nuestro corazón, que son nuestros pensamientos, que es el centro donde nuestro Señor Jesucristo debe de trabajar, y son las hermosas enseñanzas que el apóstol Pablo nos da, y Él quiere que nosotros renovemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para ser precisamente agradables delante de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Mateo 5:44? Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Precisamente, el Señor nos está dando este consejo, dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces tenemos una herramienta muy útil que nos va a ayudar a ser transformados. La virtud base, el amor. El amor hacia nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Y es fácil? No, no es fácil. Cuando no hemos sido transformados ni renovados. Pero cuando nosotros comprendemos las hermosas enseñanzas de este libro sagrado, ya no va a ser difícil, porque vamos a ganar más que lo que vamos a perder. Porque si nosotros nos dejamos llevar por el enojo, por la ira, por los celos, por los gritos, por las maldicencias, ¿a quién estamos dañando? ¿Al que estamos ofendiendo o a nosotros mismos? A nosotros mismos. ¿Y por qué nos vamos a dañar? Precisamente porque vamos a liberar unas hormonas que se van a convertir en neurotransmisores que van a hacer que suba mi presión arterial, que suba mi azúcar en sangre, que tenga dolores musculares, que tenga trastornos hormonales, y que con el tiempo van a hacer que mi organismo comience a envenenarse poco a poco, comenzando desde mi mente, de mis pensamientos, y después todo mi cuerpo. Y es lo que se conoce en la actualidad como neurosis. Y es una enfermedad terrible. Y esa neurosis se puede volver crónica. Y nos puede llevar también a una depresión. Una depresión no puede durar más de 2 meses. Ya cuando tarda más de 2 meses se convierte en una depresión clínica, que nos va a quitar el sueño, nos va a dar insomnio, nos va a hacer comer en exceso, nos va a hacer perder la ilusión por todas las cosas que hagamos. Ya no vamos a tener ese deseo de servir al Señor, de estar aquí, ya no vamos a sentir ese gozo, esa alegría, eso que debemos de transmitir
hacia los demás, que vean en nuestra mirada reflejado precisamente las bendiciones de Dios y el gran amor de Dios por cada uno de los seres que han sido creados por Él. Nosotros como hijos de Dios debemos reflejar ese amor tan grande por el cual fuimos rescatados. Que ese sacrificio de Cristo no sea en vano, como lo hace la mayoría de los que se dicen ser religiosos, sino que al contrario, nosotros lo vivamos inmensamente, lo transmitamos, lo gocemos, lo disfrutemos. Porque cuando los hermanos se acercan y me dicen, estoy triste, no te puedes dar ese lujo de estar triste. Si eres un hijo y una hija de Dios, tienes una gran bendición. Cuando llegan los pacientes y me dicen, lo primero que les pregunto, ¿cuántos años tienes de vida? Tantos años, Dios te ha bendecido y no has abierto los ojos y no has comprendido las maravillas de Dios. Él nos visita cada mañana. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta de nuestro corazón, de ese corazón, para que le abramos y Él pueda entrar y derramar todas sus bendiciones, todas sus virtudes en cada uno de nosotros, para que nosotros las desarrollemos, las aprendamos, las transmitamos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las personas que acuden a nosotros para ser escuchados, para sanar sus enfermedades. Nosotros no sanamos, nosotros curamos. Me decía una persona que le gustaba leer la Biblia y que le habían dicho que comenzara por el libro de Juan. Y le pregunté, ¿qué significa el libro de Juan? Y ya le dije, no, es esto. Y me dijo, una cosa importante, no voy a cambiar de religión. Le digo, yo no pretendo cambiarte de religión, ni tampoco me voy a enojar. A mí no me está rechazando. Está rechazando las bendiciones que Dios está poniendo en tu camino en este momento, para que tú lo conozcas, sea renovada y transformada tu forma de pensar. Y así nosotros debemos de comprender esas grandes maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y que quiere estar transformándonos día a día, y que comprendamos que es muy importante que seamos de un solo parecer, de un solo pensamiento, que no haya divisiones, que no haya disensiones. Porque si eso hay en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro racional culto no va a ser agradable delante de nuestro Dios. Por más que nos esforcemos, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que busquemos la misericordia de Dios, porque Él no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Él es el mismo hoy y siempre. Siempre está con los brazos abiertos, esperando a que nosotros nos acerquemos a Él en humildad, en reconocimiento, que somos pecadores, que hemos fallado, que tenemos que pedirle de día y de noche esa renovación y esa transformación de nuestros pensamientos. Efesios 4, 29 al 32. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces de maldicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonadnos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo.
nos está dando un hermoso consejo. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Él nos está exhortando, nos está diciendo, ¿no?, que lo vimos en el libro de los Romanos, que fue el versículo, dice, nos insta, nos suplica, nos insiste con ahínco a que presentemos nuestro cuerpo en una entrega total y consciente a Dios como sacrificios vivos. Y no podemos presentarnos como sacrificio vivo cuando expresamos palabras torpes. Debemos expresar palabras de edificación para que todos los que nos oyen, todos los que nos rodean, hay gente que nos oye escuchar y se interesa y dice, oye, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿Puedo ir a donde tú vas? Y les decimos, sí puedes ir. Y eso es algo muy importante que tenemos que desarrollar en nuestras vidas, porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados. ¿Y cuándo fuimos sellados? Ya los hermanos ministros nos dijo hace rato. Y fue una lección, o alguien nos obligó a recibir ese sello tan hermoso, a recibir esas vestiduras blancas, cuando fueron sepultados nuestros pecados y volvimos a nacer como nuevas criaturas, y que tenemos que dar testimonio con nuestra conducta de ese hermoso sacrificio, de esa decisión que hicimos personalmente cada uno de nosotros por voluntad propia. Y debemos de quitar toda amargura y enojo e ira y voces de maldicencia, sea quitada de vosotros y de toda malicia. Me acuerdo que platicando con un paciente le decía a su familiar, y con esa boquita comes, y con esa boquita vas a la iglesia. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado antes de hablar. Tenemos que reflexionar, tenemos que entender, ¿no?, que los únicos, si nosotros nos dejamos llevar por eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a llenar de amargura, no vamos a ser felices y se va a ir deformando nuestra personalidad. Nos vamos haciendo feos, primeramente delante de nuestro Dios y después delante de toda la gente. Porque en lugar de traer las bendiciones de Dios, que la gente se admire por lo que Dios hace por nosotros, lo primero que dicen, ¿esos son los que van a la iglesia? Pues ¿a qué voy? Mejor me quedo como estoy. ¿Todo por qué? Por nuestro mal testimonio, por nuestra mala conducta, porque no poder controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Y a quién debemos de entregarlos? A nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos renueve y nos transforme día a día en la renovación de nuestra mente, perdón. Dice, y sea quitada de vosotros toda malicia. Dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos. Y eso es algo que también la gente dice, es difícil. No, no es difícil. Es difícil cuando lo vemos desde el punto de vista carnal. Porque es tan maravilloso ser benignos y ser misericordiosos,
Dios tuvo misericordia de nosotros cuando no lo conocíamos. Si no hubiera sido gracias a su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Algunos ni siquiera existiríamos. Pero vemos cómo el gran amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, que nos perdonó, y así como Él nos perdonó, los unos a los otros, debemos de perdonarnos, como también Dios nos perdonó en Cristo. Y el apóstol Pablo nos refleja su experiencia. Después de que perseguía a la iglesia, ahora reconoce la grandeza de Dios en su vida y nos enseña cómo nosotros tenemos que reconocer esa grandeza en nuestra vida para cambiar precisamente todo lo que nos estorba. Regresemos a Romanos 12. No, perdón, estábamos en Efesios 4. Entonces, el versículo 29 que estábamos leyendo, que nos dice: ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Es una guía para nuestra vida en la iglesia de Dios, que nos enseña que nuestra conversación debe ser siempre amable, como dice en Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nuestra conversación debe ser siempre amable y sazonada con sal, es decir, agradable, con buen gusto y sabiduría divina, para edificar a otros y saber responder adecuadamente a cada persona, especialmente a los que no conocen a Cristo, mostrando gracia y valorando cada oportunidad para compartir el mensaje de Dios en forma atractiva, con amabilidad y simpatía y empatía. Entonces, cuando nosotros consumimos algo y no le ponemos sal, ¿nos sabe igual? No, le da el sabor. Entonces utiliza esta figura para decirnos que nosotros debemos de responder agradablemente, con buen gusto y sabiduría divina, que es lo que le va a dar el sazón para edificar a otros y saber responder adecuadamente a cada persona, especialmente a los que no conocen de Dios. Porque si nosotros respondemos con maldicencias, con enojo o con palabras vulgares, ¿estamos agradando a Dios? ¿Estamos realmente haciendo lo que la Escritura nos aconseja? Entonces debemos de siempre compartir el mensaje de Dios en forma atractiva, con amabilidad y simpatía. Aunque la gente nos rechace, aunque la gente nos diga cosas que no son de acuerdo a la doctrina, pero siempre debemos de tener esa paciencia, esa simpatía para orientarlos con amor, presentarles precisamente las cosas hermosas que nuestro Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Regresemos a Efesios 4, versículo 30.
nos sigue diciendo aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. No alejemos el Espíritu Santo de nuestras vidas por medio del pecado, la conducta deshonesta, actitudes negativas. Este versículo contrasta con el viejo hombre pecaminoso, que son características del viejo yo. En psicología se le llama el yo y el super yo. Erich Fromm lo menciona así en el psicoanálisis. ¿Cuál es el yo? Pues es la imposición personal de decimos yo quiero. Yo soy el que mando y se hace así. Y el super yo es el que dice yo soy el que tiene un conocimiento y las cosas son así. Yo soy el que aporta económicamente porque yo tengo el poder y se van a hacer así. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Nos imponemos, no respetamos y hacemos precisamente, despertamos ese hombre pecaminoso, que son características del viejo yo y que debemos de desarrollar precisamente esa transformación con el nuevo hombre renovado en las enseñanzas de la doctrina de Cristo, enfatizando que la virtud base del amor debe ser activa y perdonadora, no solo un simple sentimiento. Porque la palabra sentimiento es una palabra compuesta, siento y miento. ¿A quién le estoy mintiendo? Me estoy mintiendo a mí mismo y a Dios no lo puedo engañar. La Escritura nos dice, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos negativos y creemos que estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, cuando es todo lo contrario. Aquí por eso nos está diciendo en el versículo 23 del capítulo 4, dice, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Él nos vino a enseñar precisamente. Como justicia de Dios, Él es doctrina. A través de su doctrina nos vino a enseñar cómo debemos de vivir en santidad, siempre buscando la verdad que Dios nos trae, porque ¿qué nos dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No debemos de buscar caminos erróneos. Tenemos un solo camino, un solo Señor, una sola justicia, y precisamente es lo que debemos de buscar siempre. Y nos dice el versículo 31, quitando toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia, sea quitada de vosotros y toda malicia. Quitando toda amargura, y en su lugar debemos ser amables, misericordiosos, perdonándonos mutuamente, tal como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, mostrando un corazón renovado que refleje la gracia de Dios en nuestras relaciones diarias con todos. Veamos Mateo 6:14, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, este es un hermoso consejo que el Señor nos da, porque nos quiere evitar precisamente el caer en falsas interpretaciones, en lo que no debemos de hacer, porque nos está aconsejando, dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre
celestial, mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Veamos qué nos dice, regresemos al libro de los Efesios. Capítulo 4, versículos del 1 al 6, que nos habla de la humildad, de la mansedumbre y de la tolerancia que debemos de tener unos a otros. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. El apóstol Pablo, en su primer encarcelamiento en Roma, después de visitar Jerusalén, escribió desde la cárcel cerca del año 60-62 después de Cristo esa exhortación a vivir dignamente de acuerdo a nuestra nueva identidad y propósito que Dios en su infinita misericordia nos ha llamado como miembros de la Iglesia de Dios a practicar las virtudes como la humildad, la mansedumbre, la paciencia, viviendo dignamente de acuerdo a nuestra nueva identidad. Colosenses 3:14. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Significa que Dios quiere que lo exterior sea un reflejo de lo interior, vestidos como escogidos de Dios en santidad y amados por el Señor para agradar a Dios en nuestra vida, dejando a un lado todo el mal que hacíamos antes, toda malicia que nos aparta de la voluntad de nuestro Dios. Regresemos a Efesios 4. Versículo 3. Dice: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esforzándonos diligentemente para mantener la unidad producida en nuestra vida interior en santidad, por medio del Espíritu Santo, utilizando la virtud de la paz como vínculo de unión entre nosotros y los demás. Es algo que tenemos que desarrollar, esas hermosas virtudes, para poder ser agradables a nuestro Dios y vivir en paz con nuestros semejantes y con los demás. No podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos precisamente ir al gimnasio espiritual para, por medio de eso, ir desarrollando estas hermosas virtudes para poder vivir una vida plena en santidad. Versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Este versículo enfatiza la unidad esencial de la Iglesia de Dios, formando un solo cuerpo, que somos llamados, unidos por la esperanza eterna en Cristo Jesús. No podemos estar esparcidos, diciendo un día voy aquí, otro día voy allá, como decían en la antigüedad, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y así había divisiones.
Entonces nosotros no debemos de dividirnos, tenemos que buscar siempre el vínculo de la paz para poder tener esa esperanza, porque hemos sido llamados a una vocación, esa vocación de crecer cada día espiritualmente y buscar precisamente el blanco, la meta de ser agradable a nuestro Dios para que Él pueda derramar sus bendiciones en nosotros y alcanzar el premio que es la vida eterna. Versículos 5, un Señor, una fe y un bautismo. Este versículo enfatiza que nuestro Señor Jesucristo es el único Señor y que existe una sola doctrina verdadera y un solo bautismo que une a la iglesia de Dios. Porque cuántas veces hemos escuchado que dicen, ¿de dónde vienes? Ah, no, tu bautizo no vale, tienes que volverte a rebautizar. No podemos jugar con el Espíritu Santo, es un solo bautismo. Aquí nos está diciendo claramente un Señor, una fe y un bautismo. Y eso es lo que nos debe de unir, no la soberbia, no la malicia, porque yo he visto hermanos que para ser nombrados ministros se han vuelto a rebautizar, porque la administración a la que van a pertenecer no admite el bautismo que ellos ya recibieron, y el bautismo no lo da el hombre, lo da nuestro Señor por medio del Espíritu Santo, y ha escogido hombres para llevar a cabo ese sagrado servicio del bautismo. Entonces no podemos jugar con el Espíritu Santo, porque es una blasfemia eso de volverse a rebautizar, y no debemos de caer en ese tipo de prácticas. O muchas veces dicen, voy a tomar la cena a tal lado, y lo primero que le dicen, ¿de dónde vienes? De tal parte. Ah, no te podemos dar la cena porque no perteneces aquí a la administración. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente, que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y ese versículo enfatiza que nuestro Señor Jesucristo es el único Señor que existe, y también existe una sola doctrina verdadera y un solo bautismo que une y siempre debe de unir a la iglesia de Dios. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos vosotros. Este versículo establece la base doctrinal de la Iglesia de Dios al declarar un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos nosotros, que subraya la soberanía, la omnipresencia, el poder y el amor de cada miembro de la Iglesia de Dios, que Él quiere derramar todas esas bendiciones en cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia de Dios. Y para esto tenemos que tener una vida intachable, una conducta intachable, que es nuestro racional culto, que es lo que Dios le agrada, para que seamos llamados verdaderos hijos de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.